Amigos, hablemos de la virginidad perpetua de María. Este es un dogma de nuestra Iglesia. Un dogma es una verdad en la que cree nuestra Iglesia desde sus primeros tiempos y que un papa o un concilio de la Iglesia ha declarado formal y definitivamente como una verdad que los católicos obligatoriamente debemos de creer. Con el tiempo, algunas verdades se han hecho evidentes, con el estudio reflexivo e inspirado por el Espíritu Santo de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y las enseñanzas transmitidas por Jesús a sus apóstoles. Y en algún momento de la historia de la Iglesia, el Papa o un concilio las declara dogmas de fe. El dogma de la virginidad perpetua de María declara a María siempre virgen, es decir, antes del parto, en el parto y después del parto. En el año 553, en el Concilio de Constantinopla, se habla de María como siempre virgen. Y luego el Concilio de Letrán, en el año del 649, declaró que María concibió por obra del Espíritu Santo y dio a luz y su virginidad permaneció incorrupta. Y después del parto, su virginidad permaneció intacta. En el 16 Concilio de Toledo, en el año 693, se redactó un credo que declaraba que María concibió virgen, dio a luz virgen y después del parto retuvo intacta su virginidad. Pero primero reflexionemos el que los dogmas marianos son cristocéntricos, es decir, para gloria de Jesucristo. El primer dogma declara que María es Madre de Dios, pues Jesús es Dios y hombre verdadero. El segundo dogma declara que María, que va a ser la Madre de Dios, es concebida sin la mancha del pecado original. El tercer dogma declara que María consagró su vida a su divino Hijo, engendrado por el Espíritu Santo, permaneciendo virgen toda su vida. El cuarto dogma declara que su Hijo llevó a su Santísima Madre en cuerpo y alma a su reino en los cielos, para que esté con Él por toda la eternidad. Veamos en qué se basan los tres momentos del tercer dogma. María siempre virgen. Primer momento, antes del parto. En Isaías 7:14 existe una profecía. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En la cultura judía antigua, un nombre es más que un apelativo, es un signo de quién es la persona. El nombre de Emmanuel significa Dios con nosotros e indica quién será el hijo de esa doncella. Eso lo podemos ver también en Isaías 9, del 5 al 7, que dice: porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. En su hombro traerá el señorío y llevará por nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. En el Evangelio de San Lucas 1:26 y siguientes leemos:
Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llama María. Cuando entró le dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Jesús significa en hebreo Dios salva. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Como decimos en el credo de los apóstoles, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Segundo momento, en el parto. En el libro del Génesis leemos que con motivo de la desobediencia de Adán y Eva, ellos pecan y pierden su santidad, y la muerte y la enfermedad entran en el mundo. Y en Génesis 3:16, Yahvé le dice a la mujer: Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Pero así como María, por la gracia de Dios, desde el primer momento de su concepción, quedó libre del pecado original, también quedó libre de sus consecuencias. En el libro de Isaías 66:7, el profeta escribió: Antes de tener dolores ya había dado a luz. Antes de llegarle el parto, había parido un varón. Así como la concepción del Señor Jesús fue un hecho milagroso, también lo fue su nacimiento. Así como el Señor al resucitar salió de la tumba sellada, así salió del seno virginal de su madre. En el Catecismo del Concilio de Trento nos lo explican así: así como su concepción trasciende el orden natural, así el nacimiento de nuestro Señor. Y dice: así como los rayos de luz del sol penetran sin romper o lastimar un cristal, similarmente, pero de una forma exaltada, Jesucristo salió del seno de su madre, sin lastimar su virginidad maternal. Tercer momento, después del parto. Al pie de la cruz se encontraba la Virgen María y el apóstol San Juan. Y leemos en el Evangelio de San Juan 19:26. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. De haber tenido María otros hijos, el Señor Jesús no habría tenido la necesidad de confiársela a un discípulo. Los supuestos hermanos de Jesús de que habla el Evangelio de San Marcos 6:3, que dice: ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros?
Estos eran hijos de la otra María, esposa de Cleopas, también conocido como Alfeo, y serían parientes, tal vez primos, de Jesús. Y de ellos, Santiago, Simón y Judas Tadeo fueron apóstoles, como podemos leerlo en los evangelios. Por eso nosotros, los cristianos católicos, podemos creer y proclamar confiadamente que María, Madre del Señor Jesús, permaneció siempre virgen, para dignidad y gloria de su Hijo. Amigos, si les gustó el video, por favor compártanlo. Mientras tanto les deseo paz y bien.